La casa del número 47. Nunca fui de creer en cosas paranormales. Siempre he pensado que si escuchas un ruido extraño es solo el viento, o si ves algo raro es porque tu mente quiere verlo. Pero hubo una noche que todavía me despierta sudando frío. Fue en Halloween de 2016. Tenía 16 años y, como muchos adolescentes estúpidos, pensábamos que sería divertido hacer algo épico. Así que mis amigos, Dani, Sergio y yo, decidimos entrar en una de las casas abandonadas del vecindario, el número 47 de la calle Fresno. No era una casa cualquiera. Todos los años, los vecinos la evitaban. Nunca tenía decoraciones. Ni luces. Ni vida. Solo estaba ahí, como una herida abierta en la calle. Algunos decían que nadie la quería comprar porque había algo ahí dentro. Pero para nosotros, era perfecta. La puerta principal estaba cerrada con tablas, pero la ventana lateral, justo detrás de unos arbustos descuidados, estaba rota desde hacía años. Entramos por ahí, usando linternas viejas que apenas alumbraban a 1 metro de distancia. Dentro, el aire estaba viciado, denso, como si no se hubiera respirado en décadas. Cada paso que dábamos levantaba polvo que nos hacía toser. Las paredes, aunque apenas visibles, estaban cubiertas de manchas oscuras, como humedad o tal vez algo peor. El plan era simple, grabar un video rápido para presumir en redes y largarnos de ahí. Pero mientras explorábamos, empezamos a encontrar cosas extrañas. En la cocina, los platos seguían en la mesa, cubiertos de moho y polvo. Como si los dueños hubieran dejado todo de un momento a otro. En la sala, un reloj antiguo aún colgaba de la pared, sus agujas detenidas en las 3:15. Y en la escalera hacia el segundo piso, marcas. Marcas de garras. Era como si algo hubiera rascado desesperadamente la madera, bajando a toda velocidad. Dani quiso reír, hacer un comentario para romper el hielo, pero Sergio le hizo una seña para que callara. Había algo raro. Muy raro. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un leve arrastrar de pies. Arriba. No debía haber nadie ahí. El piso crujía bajo el peso de algo, pesado. Se movía lento, de un lado a otro, como si nos estuviera buscando. La linterna de Sergio comenzó a parpadear. Maldijo en voz baja mientras trataba de golpearla para que funcionara. Fue un error. Ese ruido, ese pequeño golpe, atrajo su atención. Los pasos se detuvieron por un segundo. Luego comenzaron a bajar por las escaleras. No pensé. No planeé. Solo corrí. Corrimos los tres, tropezando, arañándonos las piernas con los arbustos mientras escapábamos por donde habíamos entrado. No miré atrás. No podía. Solo cuando estuvimos a media calle, jadeando, nos atrevimos a voltear. En la ventana rota, algo nos miraba. Era una figura oscura, encorvada, con los brazos demasiado largos para ser humanos. No tenía rostro. Solo un hueco donde debería estar. La figura simplemente nos observó durante varios segundos. Luego, lentamente, se deslizó hacia atrás, perdiéndose en la oscuridad de la casa. Nunca volvimos a acercarnos al número 47. Lo más aterrador fue que, días después, alguien más entró. Un grupo de chicos más jóvenes que nosotros. Salió en las noticias locales, encontraron a uno de ellos muerto en la casa. El reporte oficial dijo accidente, pero los detalles nunca salieron a la luz. Cuando la fecha Halloween está cerca, es cuando más pienso en la calle Fresno, juro que aún puedo ver algo moviéndose detrás de la ventana rota. La sombra de Halloween. Siempre pensé que las historias de terror que contaban los viejos del barrio eran exageraciones para asustar a los niños. Hasta que viví algo que me hizo entender que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Fue hace ya varios años, cuando apenas tenía 17. Era Halloween y mis amigos Eduardo, Luis y yo, no queríamos hacer otra noche aburrida de dulces y disfraces ridículos. Así que esa noche, cargados de huevos,
papel higiénico y una caja de petardos, salimos a hacer lo que ahora me da vergüenza admitir, vandalismo. Recorrimos varias calles riéndonos como idiotas, dejando un desastre en las casas que tenían decoraciones exageradas. Era una sensación estúpida de poder, de hacer algo prohibido sin consecuencias. Todo iba bien, hasta que Luis propuso que fuéramos a la casa de los Sauces. La casa era famosa en el barrio. Siempre había estado vacía, abandonada, medio oculta entre árboles retorcidos. Se decía que en los años 70 había vivido ahí una familia que desapareció de la noche a la mañana. Nadie sabía si se mudaron o si pasó algo peor. Envalentonados por el espíritu de la noche, caminamos hasta allí. La puerta oxidada estaba abierta, como si nos invitara a pasar. El jardín era un desastre, ramas secas, maleza crecida y un olor a tierra podrida en el aire. Eduardo lanzó el primer huevo contra una de las ventanas rotas. El sonido del cascarón estallando contra el vidrio fue más fuerte de lo que esperábamos, y nos reímos nerviosos. Fue entonces cuando lo vimos. Una sombra. Delgada. Alta. Se deslizó frente a una de las ventanas, como si nos estuviera observando. Al principio pensé que era algún vagabundo, o tal vez la imaginación jugándonos una mala pasada. Pero la sombra se movía de forma extraña, antinatural, como si flotara en vez de caminar. Nos quedamos paralizados durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, sin decir palabra, salimos corriendo como locos de ese lugar. La adrenalina nos duró días. Al principio, nos reíamos del susto que nos habíamos llevado. Nos convencimos de que solo era un truco de la mente, una broma de Halloween. Pero en el fondo, ninguno de los tres podía dejar de pensar en esa figura. Pasaron los días y Luis, que siempre fue el más impulsivo, comenzó a obsesionarse. Buscó en internet, preguntó a vecinos viejos, leyó sobre la familia que había vivido allí. Y encontró algo que heló nuestra sangre. Se decía que en esa casa había vivido un hombre llamado Salazar. Un tipo solitario, obsesionado con lo oculto. Según rumores, había hecho rituales extraños intentando invocar algo. Nadie sabía si era un demonio, un espíritu o algo peor. Lo único cierto era que después de esos rituales, la familia entera desapareció. Nos convencimos de que había que volver. No sé si fue la curiosidad, la estupidez de la juventud o una necesidad enfermiza de demostrar que no teníamos miedo. Así que 2 semanas después, una noche fría de mediados de noviembre, regresamos. Llevábamos linternas y un bate de béisbol por si acaso. Esta vez cruzamos el jardín de los Sauces en completo silencio, sintiendo como el aire parecía volverse más espeso a cada paso. La puerta principal estaba entreabierta, emitiendo un chirrido apenas audible. Dentro, el olor era insoportable, humedad, madera podrida y algo más, como carne en descomposición. Caminamos despacio, alumbrando con las linternas cada rincón. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Pasamos junto a una sala donde muebles viejos y destruidos parecían formar una especie de círculo. Al fondo de la habitación, una trampilla en el suelo. Luis, otra vez impulsivo, se acercó y la abrió. Un olor aún más fuerte nos golpeó, como un puñetazo en la cara. Alumbramos hacia abajo y vimos unas escaleras de piedra descendiendo hacia la oscuridad. No pienso bajar, murmuró Eduardo, y yo tampoco quería hacerlo, pero Luis ya había comenzado a bajar. No tuvimos más remedio que seguirlo. El sótano era frío como un congelador. En las paredes había símbolos extraños pintados con algo que parecía sangre vieja. Y en el centro de la habitación, una figura. Era alta, encorvada, de piel oscura y ojos brillantes que no parecían reflejar la luz, sino absorberla. No tenía rostro, solo una cavidad negra donde debía estar la cara. Cuando nos vio, soltó un sonido gutural, una mezcla de gruñido y lamento que me heló hasta los huesos. Corrimos. Corrimos como nunca en nuestras vidas. No miré atrás, pero sentí su presencia persiguiéndonos hasta la puerta oxidada. No nos detuvimos hasta llegar a la calle iluminada y, aún así, esa noche, sentí que algo nos había seguido a casa. Nunca volvimos a hablar de ello. Eduardo se mudó poco después, y Luis. Luis cambió.
se volvió reservado, paranoico. 2 años después, desapareció sin dejar rastro. A veces, en las noches de Halloween, cuando la brisa sopla fuerte y el sonido de los árboles cruje en la oscuridad, siento que esa sombra sigue buscándome. Que nunca logramos dejarla atrás. La caravana. Esa noche de Halloween, todo parecía ir normal. Las calles estaban llenas de niños disfrazados, luces naranjas colgaban de las casas y el aroma a hojas secas flotaba en el aire. Mis amigos, Rubén, Laura y yo, decidimos hacer algo diferente ese año. Nos habíamos cansado de las típicas bromas, así que Rubén propuso ir a explorar los caminos rurales detrás de la ciudad. Había escuchado de algo llamado la Caravana de la Noche, una historia local que decía que en Halloween un vehículo viejo, casi oxidado, recorría ciertos caminos olvidados, persiguiendo a quienes se atrevían a buscarlo. Era una leyenda, claro. Algo para asustar a los niños. Así que, en nuestra estupidez adolescente, llenos de arrogancia y valentía de cartón, fuimos en el coche de Laura hacia uno de esos caminos rurales, alejados de todo, donde la única luz provenía de la luna llena. Después de una media hora de manejar entre campos y árboles secos, llegamos a un punto donde ya no había señal en los teléfonos. El aire se volvió más frío. Más pesado. Y ahí, en la distancia, vimos las luces. 2 pequeños faros amarillentos, parpadeando débilmente a través de la neblina. Rubén se emocionó, diciendo que probablemente era un coche abandonado, y sin pensarlo 2 veces, nos obligó a bajarnos del auto para acercarnos caminando. Yo dudé. Algo en mis tripas me decía que no debíamos seguir. Pero no quería parecer un cobarde. Mientras nos acercábamos, la silueta del vehículo comenzó a tomar forma. Era una vieja caravana negra, corroída por el tiempo, cubierta de óxido y barro seco. No había ruido, no había motor encendido. Solo estaba ahí, varada en medio de la nada. Laura quiso tomar una foto, pero su celular no funcionaba. Ninguno de los nuestros funcionaba. Solo mostraban pantallas negras o distorsionadas, como si algo los hubiera bloqueado. Fue entonces cuando Rubén, con esa estúpida sonrisa desafiante, decidió tocar la puerta de la caravana. Toc, toc, toc. El eco de sus golpes se extendió en la noche como una herida. Por un momento, nada pasó. Y luego, el picaporte de la puerta comenzó a girar. Lentamente. Corrimos. No esperamos a ver quién o qué estaba dentro. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. Porque, de alguna forma, sabíamos que sí dependían. Llegamos hasta el coche de Laura, casi tumbándonos unos sobre otros, gritando que encendiera el motor. Pero no arrancaba. El motor solo daba vueltas, tosiendo, como si algo lo ahogara. Y fue ahí que vimos la figura. Bajando de la caravana, una silueta, no, una amalgama de extremidades largas y delgadas, retorciéndose como ramas muertas. No caminaba, no corría, se deslizaba, como si flotara apenas sobre el suelo. Y venía hacia nosotros. El motor del coche rugió finalmente y Laura aceleró sin mirar atrás. Las ruedas chillaron, salpicando tierra y grava mientras huíamos a toda velocidad. Por un momento, pensé que lo habíamos logrado. Pero cuando miré por la ventana trasera, vi algo que me heló la sangre. La caravana negra no había quedado atrás. Estaba siguiéndonos. No de manera normal. No en el camino. Entre los árboles. A la misma velocidad. Como si el bosque mismo la empujara, como si flotara entre los troncos. Podía sentir su presencia, pesada, gélida, acercándose cada vez más. Laura no dejaba de llorar. Rubén gritaba órdenes sin sentido. Yo solo podía apretar los puños hasta que me dolió. No sé cuánto tiempo corrimos. Perdimos la carretera principal, nos metimos por calles que no reconocíamos. Hasta que, finalmente, llegamos a un barrio iluminado. Y ahí, como si una barrera invisible existiera, la caravana negra desapareció. No vimos más sus luces. No vimos más su silueta. Solo el silencio.
Esa noche no la contamos a nadie. ¿Quién nos habría creído? Pero ahora, cada Halloween, sin falta, en algún punto de la noche, recibo un mensaje en mi celular. Sin remitente. Sin número. Solo una foto. La vieja caravana, estacionada frente a mi casa.